Sin ir más lejos, tenemos un señor, Arrobo Aragón, que aparece en cuanto programa puede, obviamente, paga los espacios para eso. Vos que estás en los medios sabés que pagar un espacio en televisión no es fácil, tenés que tener mucho dinero, lo cual indica el dinero que él tiene de ingresos a través de estas estafas que hace a la gente. Este señor fue denunciado, pero más de 10 veces en programas televisivos. Cada vez que se armaba algún programa donde decía, si usted fue estafado por fulano de tal, por algún vidente, algún adivino, cuéntenos su testimonio. Daban la cara a la gente. Le hicieron cámaras ocultas, demostrando todo, amigos míos, por otra parte, periodistas. Lo hemos denunciado a través del libro que vos mencionaste hace un momento, Puede Fallar, donde documentamos todas las cosas que él decía. Entonces, y esta persona sigue impune y sigue apareciendo en los medios. Entonces, van a seguir, y muchas otras personas que, bueno, sería largo enumerar. Decía en este programa el colega Nelson Castro, bueno, que si quisiera, hasta el cártel de Cali podría tener acá un canal de televisión o programas. Nuestro teléfono directo es el 4821-1188. Estamos dialogando y en Detrás de las Paredes con Enrique Márquez, que es fundador del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia. Está tratando de luchar, ¿no?, contra el curanderismo y la parapsicología y diferentes fraudes paranormales. Hacemos la pausa y ya seguimos. Un programa de entrevistas en profundidad. Idea y conducción, Gerardo Yomar. Seguimos en Detrás de las Paredes, dialogando con Enrique Márquez, que es fundador del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia. Viene denunciando los peligros del curanderismo, los fraudes paranormales. Un caso también famoso que tenía que ver con un tal padre Pedro que hacía imposición de manos. ¿Pudiste seguir ese caso? Sí, el padre Pedro, tal vez sea yo para él una de las personas menos simpáticas, fui el primero que en los medios, en debates públicos y televisivos, y curiosamente en un programa que conducía Laura Santillán, María Laura Santillán, en esa época, tuvimos un debate bastante fuerte, el padre exponiéndome la cruz como que yo era un demonio. En ese momento el tema era el exorcismo. Estaba él, estaba el hermano Miguel y algún que otro pastor evangelista, y los tildé a todos de curanderos, charlatanes y curanderos de cuarta, porque lo que hacían, defendían a capa y espada, o a cruz y espada, diría yo, porque tengo todavía el video mostrando cómo el hermano Miguel empuñaba su cruz diciéndome que yo era Satanás por las cosas que decía. Yo simplemente exponía que con los avances científicos que tenemos en materia de neurofisiología, neurobiología, psiquiatría y psicología, hablar hoy de exorcismo, de posesión demoníaca, me parecía un disparate total. Y aquellas personas que están haciendo ese tipo de actividades, vengan de la religión que vengan, y acá no hago distinción de religiones, porque puede aparecer alguien que diga, ah, bueno, pero la Iglesia Católica todavía autoriza los exorcismos. Allá ellos, digo yo. Por eso no es porque el padre Pedro, que no es católico, tenga que estar fuera de esta bolsa. Ingresa como cualquier otra, sea un sacerdote católico, sea de cualquier religión, que haga esta práctica que yo llamo una pseudoterapia. A mi modo de ver es condenable, y al modo de ver de la ciencia también, porque una persona que está pasando por convulsiones o un comportamiento alterado es digna de atención profesional, médico profesional, y la asistencia que merece es precisamente esa, a través de conocimiento científico, y no decir que esta persona está poseída. Tengo entendido que el padre Pedro atendía a gente de la farándula, no sé si a Jacobson, en algún momento a Seineldin, a Zulema Yoma. Había muchísima gente que se acercaba a él, ¿no? Sí, en estos casos suele ocurrir, no es la excepción el padre Pedro. El caso que recién estábamos hablando también, hay gente que pertenece al plano político, al plano de la farándula, que suelen concurrir a veces. No porque sean personas conocidas dejan de ser diferentes al común de la gente. A veces esos ambientes son más mágicos que otros, el terreno político es uno. No faltan pitonizas que aparecen siempre, que dicen también que son consultadas por políticos, y yo les creo. En parte son mentiras también, porque sirve para promocionarse ellas mismas, nunca van a presentar una prueba, pero no me extraña que los políticos recurran. En Estados Unidos el caso de Reagan fue
muy notable, fue denunciado públicamente como cosa vergonzosa cuando él tenía una astróloga y las decisiones las tomaba en función de lo que decía la astróloga. Qué triste es saber que alguien que está de alguna manera gobernando tu vida, porque influye obviamente, y las decisiones las toma en función de una pitonisa, sea un astrólogo, una vidente o quien fuere. Quizás habría que recomendarle al doctor de la Rúa alguna bruja, a ver si nos va mejor. Y vaya a saber si no la tiene. Ese es el problema, tal vez. Ese es el problema. Habrá que cambiar. Bueno, no trascendió, ¿no? Todavía. No, hasta la fecha la única que en algún momento hizo alusión que era consultada era Mabel Yang, que es una astróloga. Creo que Ashira en algún momento también se hizo... que es astróloga también, dijo que alguna vez hizo alguna carta natal, pero siempre son cosas así medias ambiguas que no sabés y nunca podés chequear, porque ¿qué le vas a ir a decir a De la Rúa? ¿Usted consulta, doctor, a una pitonisa? Te va a decir que no, y no te va a decir nunca que sí, porque es una vergüenza. El que era muy amigo de este tipo de prácticas es el expresidente, ¿no? Carlos Menem. Carlos Menem también, según dicen, era una persona de consultar. Muchas se han acreditado ser las pitonisas, es más, se peleaban por quién era la verdadera pitonisa, pero también han sido expuestas públicamente porque los vaticinios que han hecho han sido desastrosos y eso demuestra que su valor predictivo es nulo. Nos llaman los oyentes al 48211188 para hacerle preguntas a Enrique Márquez. Javier de Barrio Norte te pregunta si estás en contra de la religión, porque tampoco es algo que se pueda probar. Claro, en principio hay que aclarar algo. Yo no estoy ni en contra ni a favor de nadie. Simplemente lo mío es una tarea de esclarecimiento, o sea, separar la paja del trigo. En materia religiosa, cada uno sabe la religión que profesa y qué hay de cierto verdadero en ello. En estos momentos yo estoy hablando estrictamente del terreno pseudocientífico. Si desde un postulado religioso alguien dice esto es demostrable científicamente, entonces ahí entra en mi terreno. De lo contrario no. O sea, yo puedo respetar cualquier religión, cualquier creencia. De hecho, yo respeto también a las personas que tienen una creencia en alguna pseudociencia, pero cuando ellos dicen que esto es científico o esto lo pueden demostrar, ahí entran en mi terreno, que es el de las demostraciones prácticas, efectivas y científicas. Si ¿cómo es el nombre del joven que llamó? Javier. Si Javier tiene una propuesta desde su religión o desde su creencia que piense que esto puede ser demostrado científicamente, bueno, lo examinaremos y lo discutiremos. En tanto en cuanto no pretenda eso, queda en el terreno de la fe y de la creencia, que es absolutamente respetable, más allá que yo la comparto o no. Nos contabas que en diferentes debates periodísticos te enfrentaste con gente como el padre Pedro, que hacía imposición de manos, y otros supuestos religiosos. ¿Qué pasó con la iglesia, digamos, oficial? ¿Tuviste también algún tipo de debate? Sí, con algunos religiosos, con otros no, porque no tenían posturas diferentes. A veces en la misma iglesia católica hay posturas diferentes. En el tema del padre Pedro, concretamente, más que imposición de manos, su fuerte era el exorcismo, por eso hice hincapié en ello. En el momento que tuvimos el debate en ese programa que yo mencionaba, el sacerdote católico que estaba participando del debate tenía una postura muy similar a la mía y era crítico a toda cuestión de exorcismo. Era muy clara a pesar de ser un religioso, ya vemos, y un poco en respuesta a lo que dice Javier. Yo estaba de acuerdo con lo que decía el sacerdote católico. En otro programa en que tuvimos otro debate con el padre Pedro, estaba un tal padre Mancuso, que también pertenece a la iglesia católica, que es carismático, hacía una defensa y decía hacer también exorcismo, al igual que los hace el padre Pedro, y de alguna manera justificaba los mismos que hacía el padre Pedro. En consecuencia, a ambos le dije que estaban haciendo ejercicio ilegal de la medicina. No por su investidura, sea católico o sea el padre Pedro, que tiene una religión que ni sabemos si es verdadera o no, según él dice ser de esa religión, no es que la religión no sea verdadera. En consecuencia, no me interesaba la investidura y de qué religión provenía, sino simplemente lo que postulaban. Entonces, ambos estaban haciendo ejercicio ilegal de la medicina y en consecuencia es condenable. Pero a veces estas cosas quedan amparadas, esto lo recuerdo y con conocimiento de causa también, que los curanderos suelen recurrir a inscribirse en el Ministerio de Relaciones y Cultos como religión, como culto, para de esa manera poder hacer ese tipo de ejercicio ilegal de la medicina. Un caso Garrincha.
en los años 80, seguramente vos recordarás, Sí. y muchos de nuestros oyentes, que había un gran rimbombante viaje a Uruguayana con el tema de Garrincha y un montón de curanderos. Yo tuve la fortuna de poder hacer un trabajo de investigación muy interesante, que en su momento fue publicado, con seguimiento de pacientes, donde, bueno, obviamente todo no tenía los resultados que muchos decían. Y el caso de Garrincha fue también emblemático en su momento, porque cuando él vio el éxito que obtenía en Brasil, decidió venir ya a la Argentina a ejercer, digamos, hacer el ejercicio ilegal de la medicina. Entonces empezó a ir a diferentes provincias, entre ellas recuerdo Tucumán, y en Tucumán fue arrestado por ejercicio ilegal de la medicina. Después estuvo también en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, también fue arrestado por ejercicio ilegal de la medicina. Entonces ya un poco cansado, y esto lo manejaban obviamente, era su manager, que era un argentino en ese momento, un señor que tenía una fábrica de escaleras acá, enfrente de la cancha de Ferro. Este señor, muy pícaro, que en su momento era el que organizaba todos los viajes, dijo, bueno, hagamos una cosa, pongámonos de acuerdo, porque en cada lugar que vamos siempre terminamos presos. Entonces, hagamos de esto una religión. Y así fue que se inscribieron como culto y nadie les podía impedir que el señor Garrincha siguiera ejerciendo o haciendo ejercicio ilegal de la medicina. Y de esta manera quedó amparado bajo el sistema de libertad religiosa que tenemos en nuestro país, que me parece muy bien, pero bueno, hay abusos obviamente como en todos lados. Denunciado a través del libro que vos mencionaste hace un momento, Puede Fallar, donde documentamos todas las cosas que él decía. Entonces, y esta persona sigue impune y sigue apareciendo en los medios. Entonces, van a seguir. Y muchas decían, si usted fue estafado por fulano de tal, por algún vidente, algún adivino, cuéntenos su testimonio. Daban la cara a la gente. Le hicieron cámaras ocultas, demostrando todo, amigos míos, por otra parte, periodistas. Lo vemos otras personas que, bueno, sería largo enumerar. Decía en este programa el colega Nelson Castro, bueno, que si quisiera, hasta el cártel de Cali podría tener acá un canal de televisión o programas, ¿no? Mucho dinero, lo cual indica el dinero que él tiene de ingresos a través de estas estafas que hace a la gente. Este señor fue denunciado, pero más de 10 veces en programas televisivos. Cada vez que se armaba algún programa donde, sin ir más lejos, tenemos un señor, Arrobo Aragón, que aparece en cuanto programa puede, obviamente paga los espacios para eso. Vos que estás en los medios sabés que pagar un espacio en televisión no es fácil, tenés que tener mucho